El sonido del vidrio al hacerse añicos retumbó por el pasillo como una sentencia. Alejandro Gálvez no se movió. La copa de vino rodaba lentamente por el suelo de mármol, dejando un rastro rojizo, como si hasta el alcohol sangrara. Seguía de pie, inmóvil frente al retrato de Santiago sobre la chimenea, con la mirada fija, seca, sin una sola lágrima. El teléfono aún temblaba en su mano con la última llamada del forense. Hora estimada de muerte, entre las 3 y 4 de la madrugada. Al parecer, ingestión voluntaria de medicamentos. Sin signos de violencia. La carta está en el buró. Carta. En singular. Como si toda una vida cupiera en una hoja. Alejandro no tuvo valor para abrirla. Solo alcanzó a leer una frase escrita con letras redondas, firmes, como las suyas: nunca te pedí nada, pero ahora te pido que mires más allá. ¿Más allá de qué? ¿Qué fue lo que no supo ver? El entierro fue discreto, controlado, frío, como todo en su vida. Colegas de la clínica murmuraban sobre la tragedia, pero nadie se atrevía a acercarse. Rechazó todas las flores. Prescindió de la psicóloga del hospital. Canceló las cirugías del mes. Pasó la noche siguiente de pie en el balcón de su casa, sin camisa, dejando que el viento helado le cortara los huesos como bisturís. Por primera vez, deseaba no sentir nada. Al tercer día, tomó solo una mochila, apagó el celular y condujo rumbo a Ciudad de México. No tenía un plan. Ni una dirección clara. Solo quería huir de ese eco constante, la ausencia de Santiago dentro de su propia casa. Al llegar a la capital, estacionó el coche en un callejón cualquiera y alquiló una habitación en un hotel de tercera, donde el colchón se hundía y la televisión chispeaba. El contraste era absurdo. Un hombre que había operado cerebros de millonarios ahora compartía pasillo con ratas y paredes llenas de moho. Pero nadie allí lo reconocía. Y eso era todo lo que necesitaba. Al final de la primera semana, vagando por las calles del centro, vio algo que hizo que su cuerpo se paralizara. Un niño harapiento, de ojos grandes y oscuros, vendía flores en un semáforo. No gritaba, no pedía. Solo extendía las manos, en silencio. El rostro sucio, la camisa desgastada, los tenis desparejados. Pero había algo allí, una expresión. No era Santiago, claro, pero el parecido era cruel. El niño desvió la mirada rápidamente, como si le avergonzara haber sido notado. Y eso dolió más que cualquier recuerdo. Alejandro volvió al día siguiente. Y al otro. Observaba desde lejos, desde la panadería de la esquina, como el niño se escondía tras un puesto después del almuerzo y se reunía con otros chicos. No estaban solos. Una chica de unos 15 años les daba órdenes con autoridad de general. Ella era los ojos. El refugio. Y la muralla. Una tarde, Alejandro vio a un hombre borracho jalar del brazo al niño de las flores. Antes de que la chica pudiera reaccionar, Alejandro ya había cruzado la calle. «Suéltalo». El borracho se rió. «¿Y tú qué vas a hacer, doctorcito?» Alejandro no respondió. Su puño lo hizo. Y el dolor que estalló en su mano fue casi liberador. El hombre cayó. Los chicos corrieron. Menos la chica. «¿Quién eres tú?» «Nadie», dijo él, sin aliento. «Solo, vi lo que pasó». Ella no agradeció. Tampoco el niño. Pero al día siguiente, cuando Alejandro pasó junto al puesto, una rosa roja había sido dejada sobre su mochila, amarrada con un trozo de cordel. ¿Quiénes eran? ¿Por qué no podía alejarse? ¿Y por qué ese niño de ojos oscuros parecía conocerlo antes de que una sola palabra fuera dicha? La rosa roja permaneció sobre la mesa de la panadería por casi una hora antes de que Alejandro reuniera el valor para tocarla. No era un gesto cualquiera. Era un código. Una señal de que había sido notado, y tal vez aceptado. En silencio,
la guardó en el bolsillo de su chaqueta desgastada y cruzó la calle, como quien cruza una frontera invisible. El grupo estaba reunido de nuevo detrás del viejo puesto de periódicos abandonado. 4 niños. 4 historias que él aún no conocía. La chica que lo controlaba todo se llamaba Renata, y tenía ojos de adulta en cuerpo de adolescente. Sentada con las piernas cruzadas sobre el suelo de concreto, cosía el zapato roto del más pequeño, Tadeo, con una aguja oxidada y un hilo de color indescifrable. Gael, el niño de las flores, estaba a su lado, callado, dibujando con carbón sobre un trozo de cartón. El último, Emiliano, permanecía de pie, con los brazos cruzados, mirando a Alejandro con una desconfianza cruda. ¿Volviste?, preguntó Renata, sin levantar la cabeza. No sé por qué, respondió él, sincero. Solo sé que volví. Aquí nadie vuelve sin querer algo. Tal vez quiero ver. ¿Ver qué? Alejandro pensó por un momento. Lo que está más allá. Ella se detuvo. Por primera vez, lo miró directo. Y por un segundo, apenas un segundo, sus ojos parecieron menos blindados. Comenzó a visitarlos todos los días. Sin avisar, sin cámaras, sin hacer preguntas. Dejaba comida. A veces un paquete de gasas, un jabón, una curita. Poco a poco, fue notando detalles. Renata dormía sentada, vigilando a todos. Tadeo hablaba dormido. Gael dibujaba cada noche antes de acostarse. Y Emiliano, bueno, Emiliano no confiaba ni en su propio nombre. «No pareces médico», soltó él en uno de los pocos diálogos. «Lo fui», respondió Alejandro. «¿Y ahora?» «Ahora, no lo sé». Una tarde nublada, Gael le mostró uno de sus dibujos, 4 niños sujetando una cuerda que parecía cruzar un abismo. Al otro lado, había una figura sin rostro. Pero Alejandro supo, sin lugar a dudas, que era él. «¿Por qué siempre vistes de negro?», preguntó el niño. «Porque todavía estoy de luto». Gael no dijo nada. Solo rasgó el papel con cuidado y le entregó la mitad del dibujo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Empezó a coleccionar las preguntas que nunca le hizo a su hijo. Las anotaba en un cuaderno barato, como si algún día pudiera responderlas. ¿Qué tipo de música te gustaba? ¿Te sentías solo cuando yo creía estar demasiado ocupado? ¿Me odiabas, o solo querías que te viera? Pero comenzó a crecer una nueva incomodidad. Algo en la mirada de Gael lo inquietaba. No era solo el parecido físico. Era como si supiera algo. Como si cargara con un secreto que nadie se había atrevido a tocar. Y entonces, en el 5.º día consecutivo de visitas, mientras Renata remendaba otra blusa rota y Emiliano afinaba una guitarra desafinada que alguien había tirado, Alejandro notó una cicatriz fina, vertical, en el abdomen de Gael. ¿Qué es eso? Un corte, de antes, respondió él, con simplicidad. ¿Antes de qué? Gael simplemente lo miró y dijo, con la voz más baja del mundo. Antes de que tú llegaras. ¿Qué había antes de él? ¿Qué era lo que aún no sabía? La habitación donde Alejandro dormía en el hotel del centro ya no servía como refugio, sino como cuartel. Allí, tenía esparcidos documentos, notas, fotos antiguas. El rostro de Gael no salía de su mente. Y aquella cicatriz, no era cualquier marca. Alejandro conocía cortes quirúrgicos. Aquello había sido un procedimiento. Y más que eso, le resultaba demasiado familiar. A la mañana siguiente, llevó un sándwich de pollo, galletas saladas y un paquete de curitas. Renata lo tomó todo sin agradecer. Emiliano lo rechazó. Tadeo se llenó la boca. Gael solo sonrió. ¿Te hicieron una cirugía?, preguntó Alejandro, mirando al niño. Fue un hombre con bata blanca. En un hospital grande. Muchos cables. Yo era más pequeño.
¿Recuerdas el nombre del hospital? Gael se encogió de hombros. Alejandro intentó no mostrar la urgencia con la que su corazón se aceleraba. De vuelta en el hotel, abrió su laptop. Acceso al sistema de registros médicos de Monterrey, limitado. Pero aún conocía algunos atajos. En emergencias pediátricas no identificados, algo apareció. Un niño internado a los 5 años, víctima de atropello, sin padres presentes, registrado como desconocido 142A. Cirugía abdominal. Sangre O. La descripción coincidía. El rostro, aún borroso en la foto del sistema, lo confirmaba. Alejandro miró la pantalla como si fuera un espejo de errores pasados. Confirmó la fecha de ingreso. Coincidía con la época en que conoció a una paciente, una mujer víctima de violencia doméstica, que desapareció del hospital días después. No. Era imposible. Pero la duda ya estaba sembrada. Santiago, su hijo, tenía el mismo tipo de sangre raro. La misma mirada profunda. La misma postura silenciosa. La carta. La frase. Mira más allá. A la tarde siguiente, Alejandro llegó más temprano. Renata notó desde lejos que algo en él había cambiado. ¿Qué pasa? ¿Nos vas a denunciar? No. Pero necesito hablar contigo. Solo contigo. Ella dudó, miró a los niños, y luego los siguió hasta el muro de la escuela abandonada, donde solían refugiarse cuando llovía. Gael, ¿hay algo? ¿Sabes quién es su madre? No, un día apareció. Solo. Casi sin hablar. ¿Y tú? Me abandonaron a los 2 años. Viví en un hogar hasta que escapé a los 13. Ellos son todo lo que tengo. ¿Tú también te operaste alguna vez? Ella rió. Una risa seca, sin humor. ¿Cirugía? Con suerte me trataron una fiebre. ¿Por qué? Nada. Olvídalo. No. Dímelo de una vez. ¿Qué estás buscando aquí? Alejandro tardó, pero respondió. Respuestas. Sobre mí. Sobre mi hijo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Él bajó la mirada al suelo. Tal vez, más de lo que me gustaría admitir. Renata se alejó, visiblemente incómoda. Por primera vez, él vio miedo en sus ojos. Más tarde, Emiliano tomó a Alejandro por la manga. Sé que estás buscando algo. Pero ten cuidado con lo que vas a encontrar. ¿Por qué? Porque a veces, la verdad rompe más de lo que repara. Esa noche, Alejandro no durmió. Ni comió. Se quedó sentado mirando el retrato de Santiago en su celular, mientras la imagen de Gael parpadeaba en su mente como un fantasma terco. ¿Sería posible? ¿Sería que el niño al que intentó salvar, en realidad, lo había estado esperando desde hace años? La clave para entender a Gael tal vez no estuviera en las calles de Ciudad de México, sino en los pasillos del pasado que Alejandro siempre había intentado mantener cerrados. Aquella mañana, tomó la carretera rumbo a Monterrey con el estómago revuelto. En las manos, el código del expediente, 142A. En la memoria, el rostro de la paciente desaparecida, Mariana. Nunca supo su apellido. Solo recordaba sus ojos asustados y el silencio con el que aceptaba el tratamiento. Estaba embarazada, eso ahora era evidente. El archivo del hospital lo llevó a una dirección antigua, en un barrio periférico. La casa estaba en ruinas, invadida por enredaderas y abandono. Una vecina, una señora con delantal de flores, lo reconoció. «Usted es doctor, ¿verdad? Aquella muchacha, Mariana, hablaba muy bien de usted. ¿Ella todavía vive aquí?» Desapareció hace unos 8 años. Dicen que se fue con el hijo. El padre del niño, decían que era peligroso. Alejandro volvió al coche en silencio.
El pasado ya no era una sombra, era una voz que gritaba. Esa noche no regresó al hotel. Durmió en el asiento del auto, estacionado cerca de la escuela abandonada. Quería estar allí al amanecer. Y estuvo. Renata lo vio primero, como siempre. Pero esta vez no dijo nada. Alejandro la llamó con un gesto de cabeza. Ella dudó, luego se acercó. Necesito contarte algo. Ya lo sé. Gael es tu hijo. Alejandro se quedó helado. ¿Cómo? Él no lo sabe. Pero yo me di cuenta. Tiene tus ojos. Y tú, tienes esa mirada de quien perdió algo y terminó encontrándolo sin querer. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque él no necesita a un padre ausente que llega ahora cargado de culpa. Necesita a alguien completo. ¿Y si yo quiero ser ese alguien? Entonces demuéstralo. Quédate. Cuida. Aprende. Más tarde, Alejandro invitó a Gael a dar un paseo. Compró helado. Se sentaron en una banca de la plaza. El niño lamía lentamente, evitando mirarlo a los ojos. Gael, ¿puedo preguntarte algo? Puedes. ¿Recuerdas a tu mamá? Solo su voz. Decía que tenía que correr si veía zapatos negros. ¿La extrañas? Sí. Pero también siento que no va a volver. Alejandro respiró hondo. No era el momento de decirle todo. Pero necesitaba empezar. ¿Y si te dijera que conocí a tu madre, hace muchos años, me creerías? Gael lo miró con esos ojos enormes y dijo. Creo que sí. Porque cuando llegaste, fue como si algo hubiera regresado. Esa noche, Alejandro reunió a los 4, Renata, Gael, Emiliano y Tadeo. Dijo solamente, quiero cuidarlos. No por lástima, sino porque lo elijo. Y porque, tal vez, debí haber elegido esto hace mucho tiempo. El silencio duró largos segundos. Fue Tadeo quien corrió primero y lo abrazó. Luego Emiliano, con reticencia. Gael lo miró por un momento, y luego simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Renata fue la última. No soy tu hija, doctor. Pero tal vez tú seas la primera persona que me trata como si lo fuera. Alejandro sonrió. Pero mientras celebraban ese nuevo comienzo, una sombra se acercaba. Un periodista había fotografiado a Alejandro con los 4. Al día siguiente, la imagen ya circulaba por las redes. ¿Cirujano millonario adopta niños de la calle, estrategia de marketing o redención tardía? ¿Quién había enviado esa imagen? ¿Y por qué el nombre de su hermano Hugo aparecía como remitente de la denuncia anónima? A la mañana siguiente, Alejandro despertó con el teléfono vibrando insistentemente. El número era privado. Contestó sin pensar. Doctor Gálvez. Habla Adriana Ramos, del Consejo Tutelar. Necesitamos que se presente en la sede central del DIF de inmediato. Es sobre los menores con los que usted ha estado conviviendo. No preguntó nada. Solo colgó, respiró hondo y miró el techo agrietado de la habitación. Sabía lo que venía. Cuando llegó a la unidad, el ambiente era frío, burocrático. Una funcionaria lo condujo a una sala donde 3 mujeres lo esperaban con carpetas, clips y expresiones neutras. Hemos recibido una denuncia por autopromoción indebida y sospecha de explotación infantil, doctor Gálvez. ¿Ha hecho publicaciones públicas con los menores? Jamás. Ni siquiera tengo redes sociales activas. Entonces tal vez deba ver esto. Una de ellas giró la laptop hacia él. Era la imagen suya, rodeado por los niños, sonriendo. Título en letras grandes, héroe o farsante. Médico millonario adopta huérfanos callejeros. Alejandro sintió el estómago hundirse. Esa foto había sido tomada a escondidas, 2 días antes, en la plaza. Ninguno del grupo la había hecho. ¿Quién envió esto?
Denuncia anónima. Pero tenemos un rastro digital. Una asistente entró con un sobre. Dentro, la ficha del denunciante. Hugo Gálvez. Su hermano. El mismo que había roto todo vínculo con Alejandro hacía 5 años tras una disputa por la herencia familiar. Esto es una venganza personal, dijo Alejandro, esforzándose por mantener la calma. Esos niños están seguros conmigo. Pregunten por ellos. A los vecinos. A cualquiera. Ya estamos en proceso de evaluación. Pero, mientras tanto, debemos cumplir el protocolo. La custodia será suspendida temporalmente. Los menores serán trasladados a una unidad de acogida hasta que finalice la investigación. Alejandro guardó silencio por un momento. Si hacen eso, van a pensar que los abandoné otra vez. Esperamos que comprendan que se trata de una medida cautelar. No definitiva. Él no respondió. Solo se levantó y se fue. Horas después, los vehículos llegaron a la escuela abandonada. Los chicos estaban jugando, riendo, sin saber lo que se venía. Cuando los agentes descendieron, Renata lo entendió al instante. No. No se van a llevar a nadie. Gritó. Es orden judicial. Tadeo empezó a llorar. Emiliano empujó a uno de los agentes. Gael corrió hasta Alejandro. Papá, ¿por qué? Alejandro intentó explicarle, pero la garganta se le cerraba. Tomó las manos del niño. Voy a traerlos de vuelta. Lo prometo. Solo aguanten. Renata fue la última en subir al coche. Antes de partir, se volvió hacia él con los ojos encendidos. Si esto los rompe, te juro que nunca te lo voy a perdonar. Cuando los vehículos se perdieron en el tráfico, Alejandro se sentó en el suelo sucio de la escuela. Ese era el mismo lugar donde los había encontrado. Ahora, solo quedaba el silencio. Pero algo había cambiado. Antes, no sabía quién era. Ahora, sabía exactamente por qué luchaba. Y esta vez, no iba a perder. La casa de Alejandro parecía un museo sin alma. Juguetes intactos, colchones extendidos en el suelo, tazones aún con migas de galleta. La ausencia de voces resonaba más que el silencio. Y en medio de ese caos organizado, él se movía como un hombre que había perdido su propio nombre. Aquella madrugada no durmió. Organizó todos los documentos, recibos, historiales médicos, fotos, videos. Cada evidencia de que esos niños no eran números para él. Eran familia. Y por eso mismo, tenían que volver. A media mañana, Adriana, la abogada que había contratado años atrás para manejar sus contratos, llegó. Esto no es un caso común, dijo mientras revisaba los papeles. Es emocional. Pero vamos a tratarlo como una guerra. Se los llevaron por una mentira. Eso no puede quedar así. Ya descubrimos que la denuncia vino del RFC de Hugo. Usó un intermediario para encubrirlo, pero las huellas digitales no mienten. Tenemos capturas, firmas electrónicas, y lo vamos a exponer en el tribunal. Él va a negarlo. Dirá que estoy loco. Que manipulo a los niños. Y nosotros vamos a demostrar que él miente. Mientras tanto, Mariana, la madre biológica de Gael, a quien Alejandro había encontrado días antes en un taller de costura, ahora frecuentaba la casa. No hablaba mucho. Pero limpiaba los cuartos, preparaba sopa, colgaba ropa pequeña en las ventanas. Su forma de rezar. ¿Van a volver, verdad?, preguntó de espaldas. Sí. Pero tenemos que ser fuertes. Mariana asintió, pero no respondió. Siempre estaba en guardia, como si temiera que el dolor regresara por la puerta. La audiencia fue fijada para una semana después. Ese día, Alejandro se vistió como en sus tiempos de médico, camisa blanca, blazer, zapatos bien lustrados. Quería que vieran quién era,
y también en quién se había convertido. En el tribunal, presentó las pruebas. Videos de los niños leyendo, comiendo, riendo. Informes de evolución médica y psicológica. El documento falso firmado digitalmente por Hugo. Cuando llegó su turno para hablar, Alejandro no dio un discurso. Solo dijo: nunca planeé ser padre. Pero la vida me dio esa oportunidad en el momento en que menos lo merecía. Esos niños salvaron mi alma. Y si hace falta, renuncio otra vez, al título, a la reputación, al dinero, por estar con ellos. El juez guardó silencio por segundos interminables. Restituimos la custodia provisional a Alejandro Gálvez, con investigación en curso para adopción definitiva. El señor quedará bajo supervisión, pero los menores regresarán a su cuidado de inmediato. Afuera, los cuatro esperaban. Cuando vieron a Alejandro y Mariana aparecer, corrieron hacia ellos. Tadeo se lanzó a los brazos de ella. Emiliano apretó los labios, tratando de contener el llanto. Gael tomó la mano de Alejandro, y Renata, por primera vez, lo abrazó. No fue suerte, susurró ella. Fue lucha. Esa noche, la casa volvió a respirar. Sopa caliente. Guerra de almohadas. Canciones tontas en la radio. Mariana sonriendo por primera vez. Alejandro escribiendo en su cuaderno: hoy volvieron. Y con ellos, también volví yo. Pero mientras las risas recorrían los pasillos, Alejandro sintió un dolor repentino en la base de la columna. Débil, pero agudo. Como un susurro antiguo. ¿Y si la verdadera lucha apenas comenzaba? El dolor de espalda fue solo el comienzo. En los días siguientes, Alejandro despertaba más cansado. Los escalones de la escalera, que antes subía 2 veces cada mañana para despertar a Gael y Tadeo, ahora requerían pausas discretas. Fingía tener un resfriado para justificar los mareos. Evitaba comer frente a los niños para no explicar las náuseas. Pero Mariana lo notaba. ¿Te sientes bien?, preguntó una noche, mientras pasaba el trapo por el pasillo. Solo cansancio. Nada que un té no cure. Ella no insistió. Pero esa noche, dejó en la cabecera de su colchón un termómetro y una notita escrita a mano: no me escondas las fiebres que ya sé medir. El hogar, aunque modesto, latía en cada rincón. Renata ayudaba a Tadeo con los deberes. Emiliano reparaba los electrodomésticos que vivían fallando. Gael comenzaba a interesarse por los libros, especialmente los de medicina. Quiero saber dónde viven los recuerdos en el cerebro, decía, con los ojos brillantes. Alejandro empezaba a sentirse parte. No por deber, sino por necesidad emocional. Mariana lo observaba con un cariño discreto, un tipo de cuidado silencioso que solo se manifiesta en pequeños gestos: una toalla doblada sobre el sofá, una taza de té colocada justo donde él suele apoyar la mano. Una tarde, ella lo encontró sentado en la banqueta, jadeando, sudado. Dijo que había corrido tras una pelota que Tadeo pateó a la calle. Pero no había pelota. Ni Tadeo. Solo él, intentando respirar como antes. Vamos al médico, dijo ella. No fue una pregunta. Fue una orden. Y esta vez, él no se resistió. En el hospital, pidió que no involucraran a los niños. Exámenes. Silencios. Una tomografía. Horas después, el médico fue directo. El cáncer ha vuelto. Con metástasis. No podemos operar. Pero hay paliativos. Alejandro cerró los ojos. No lloró. No preguntó, ¿cuánto tiempo? Solo asintió. Tomó el sobre con los resultados y volvió a casa. Esa noche fingió que todo estaba bien. Ayudó a Gael con la tarea. Escuchó a Emiliano contar sobre un libro de robótica. Vio dibujos animados con Tadeo. Y,
cuando todos durmieron, fue al cuaderno donde escribía casi todos los días. Hoy entendí que el tiempo no se detendrá por mí. Pero tal vez pueda dejar algo que el tiempo no se lleve. Comenzó a escribir cartas. Una por una. La de Renata decía: Tú fuiste la muralla que sostuvo el mundo cuando nadie más quiso. Nunca lo olvides. El mundo necesita personas que saben amar sin garantía de retorno. También grabó un video. En cada uno, su rostro se veía más delgado. Pero su mirada seguía firme. Mientras tanto, Mariana seguía cuidando de todo. Un día, sentados en la terraza, ella le tomó la mano. ¿Me lo vas a contar? ¿Ya lo sabes? Desde la primera fiebre. Él sonrió, cansado. Entonces no hay por qué ocultarlo. No. Pero tampoco hay por qué adelantar el dolor. La complicidad entre ellos se había transformado en algo más. No era romance juvenil, ni pasión de novela. Era cuidado. Era saber que el otro estaría, incluso hasta el final. Renata, que escuchaba desde la puerta sin que se dieran cuenta, corrió a su habitación y la cerró de golpe. Su rostro estaba empapado. Pero había algo en sus ojos más allá del miedo. Era decisión. Más tarde, esa misma noche, Alejandro despertó con una nota pegada en la puerta del refrigerador. No vamos a dejar que te vayas sin luchar. Para eso es la familia. Mañana empezamos. ¿Pero realmente quedaba tiempo? El sonido de la licuadora rugiendo en la cocina ya era parte de la rutina. Alejandro despertaba con el aroma del café recién hecho, los pasos apurados de Tadeo buscando su calcetín perdido y la voz suave de Mariana, pidiendo silencio para no despertar a los vecinos. La casa estaba viva. Pero cada latido de vida venía acompañado de un recordatorio invisible: el tiempo no se detenía. El tratamiento paliativo comenzó de forma discreta. Medicamentos, ajustes en la alimentación, descanso. Alejandro, aunque más débil, insistía en llevar a Gael a la escuela y observar a Renata estudiar con los ojos llenos de brillo. Hubiera querido tener esa energía cuando era joven, comentó riendo una de esas tardes. La estás viviendo ahora, respondió ella, sin levantar la vista del cuaderno. Los niños empezaron a notar el cambio. No por palabras, sino por silencios. Gael se le pegaba más. Tadeo dormía con la camiseta vieja que Alejandro usaba para ver películas. Emiliano dejó de quejarse cuando le tocaban las tareas. Mariana, por su parte, no dejaba espacio para la tristeza. Pintó la pared del salón con los niños, compró una estantería nueva para los libros y comenzó a anotar frases bonitas en un cuaderno de tapa dura. Hoy Alejandro se durmió durante la película, pero Gael no se quejó. Solo lo tapó con el abrigo y se quedó calladito, viendo el resto solo. El amor de ellos se había transformado en un lazo. De esos invisibles, pero irrompibles. Una noche, Alejandro pidió que todos se sentaran en la sala. Llevaba una manta sobre las piernas y una cajita de madera en las manos. Quiero hablar con ustedes, dijo con voz baja, pero clara. Los cuatro se sentaron en silencio. Mariana quedó detrás, como apoyo silencioso. Ustedes me cambiaron. Cada uno de ustedes me dio una parte nueva de mí. Y por eso, quiero pedirles algo. Renata lo miraba como si ya supiera lo que venía. Cuídense entre ustedes. Siempre. Prométanlo. Lo prometemos, dijo Emiliano, con firmeza. Y cuiden a su mamá, continuó Alejandro, mirando a Mariana. Ella es el corazón de todo esto. Mariana apretó los labios para no llorar. Pero las lágrimas vinieron igual. Dentro de la cajita, había sobres con los nombres de cada uno. Y una carta extra, para Mariana. Cada niño recibió el suyo, con la promesa de abrirlo solo cuando la nostalgia doliera tanto que no cupiera en el pecho. A la mañana siguiente, Alejandro no bajó a desayunar. Mariana subió,
lo llamó. No hubo respuesta. Al abrir la puerta, lo encontró con el cuaderno sobre el regazo, los ojos cerrados, el rostro sereno. La última nota escrita decía: si hoy es mi final, entonces todo valió la pena. Porque fui amado. Porque amé. El funeral fue sencillo. Sin flores caras. Solo una música suave y los 5 abrazados alrededor del ataúd. Renata leyó un fragmento de la carta. Tú no naciste siendo mi hija, pero me hiciste nacer padre. Gracias por eso. Tadeo dejó uno de sus dibujos pegado en la madera. Emiliano puso un tornillo en el bolsillo del saco de Alejandro, para que arregle las cosas en el cielo. Gael, en silencio, colocó la rosa roja, la primera que Alejandro recibió de él. ¿Y Mariana? No dijo nada. Pero volvió a casa con sus hijos. Y allí, entre fotos, recuerdos y cartas, construyó lo que Alejandro soñó, un hogar. 5 años después, el sonido de la licuadora seguía resonando. El sofá estaba más desgastado. Los niños, más grandes. Pero el amor, ese seguía intacto. Escrito en las paredes, bordado en los gestos, pegado al alma de cada uno. En la estantería, el cuaderno de Alejandro seguía abierto. En la última página, con letras temblorosas. La familia no nace. La familia se construye. Y yo tuve la suerte de construir la mía con ustedes.